frecuentes. Uno de los planteos más frecuentes, decíamos, que se nos suele presentar, por lo menos en la práctica y en las conversaciones cotidianas, refiere al traspaso administrativo, ¿verdad? El traspaso de la administración cuando por cualquiera de las causales en las que un administrador deja de serlo, y esas pueden ser múltiples, como se saben, renuncia, vamos a anotarlas acá para hacer un pequeño raconto, ¿no? La renuncia, que como se sabe es susceptible, es decir, no es pasible de ser aceptada o rechazada. Una renuncia es un acto unilateral voluntario de una sola parte y acaba con el vínculo, lo extingue. Está prevista específicamente para acabar con el mandato, que es el contrato que liga al administrador. De paso vamos a ir figurando a los sujetos componentes de esta situación. Acá tenemos el consorcio, ¿verdad? Con sus órganos de funcionamiento pleno, y es decir, con el órgano de fiscalización el Consejo, con el órgano de voluntad expresiva que es la Asamblea, y de gobernación, por supuesto, la Asamblea, de debate y de legislación, y el órgano administrativo ejecutivo, el que recauda el dinero y con su firma compromete al consorcio y descompromete a sus deudores, que son ni más ni menos que su membresía, es decir, los copropietarios de unidades. Entonces acá hacemos el edificio, que es el centro nuclear de, de razón de existir de un consorcio. Este señor se llama consorcio, por supuesto. Este fantasma es el fantasma consorcio. Fantasma simbólicamente, por supuesto, decimos porque naturalmente no lo vemos y lo confundimos. Lo confundimos creyendo que el consorcio es el administrador, lo confundimos creyendo que el consorcio es el edificio, o que el consorcio es a quien se le dice presidente de consejo o esas cosas. Bueno, no, consorcio es una persona diferente a todo. Incorpórea, por supuesto, ficticia, que no la vemos, pero está. ¿Bien? Este órgano, decíamos, es la administración. Bien. Entonces, tenemos el edificio, centro nuclear, donde suceden todas estas cuestiones, estos asuntos, con unidades funcionales de propiedad de algún sujeto. En este caso vamos a poner un sujeto físico, una persona titular. Entonces, la membresía de este señor consorcio son todos, eh, la membresía es la suma de todos los copropietarios. No obstante, la expresión voluntaria no es la suma, sino el producto de ello. Quiere decir, apenas con dos de ellos puede haber una expresión voluntaria que implica a la colectividad. Es el caso, como siempre decimos, cuando se toman resoluciones por mayoría simple numérica de presentes y luego se aplica el 2060 emplazando a los ausentes y durante el lapso de 15 días invitando a los ausentes a expresarse para apoyar o rebatir la resolución adoptada. Bueno, la membresía del consorcio son los copropietarios, que no son tampoco siempre los consorcistas, porque este puede tener cedida la unidad a otro sujeto que es un consorcista sin ser copropietario. Cedida o puede estar residiendo o habitando a alguien consorcista que no es copropietario, un conviviente, un familiar, los hijos, los padres del titular de dominio, ¿no? Los padres, el hermano, puede estar prestado, puede estar alquilado, puede estar, puede haber un mandatario residiendo allí, puede haber un corredor inmobiliario teniéndolo en venta, ejerciendo la tenencia solo para la venta, para mostrarlo. Bueno, puede haber un sinnúmero de huéspedes, puede haber un sinnúmero de consorcistas que no son copropietarios. Bueno, la membresía del consorcio, copropietarios. ¿Bien? Y decíamos, cuando el administrador renuncia, listo, no hay aceptación o rechazo de la renuncia. Es un acto unilateral voluntario del mismo. Lo mismo cuando sucede, del mismo que sucede la persona.
Lo mismo sucede con la revocación del mandato. La revocación efectuada por el consorcio frente al administrador mediando el contrato de mandato, porque recordemos lo siguiente, cómo se relaciona el consorcio con cada uno de sus órganos. Perdón, el consorcio con el administrador se relaciona en virtud del contrato de mandato. Existe un contrato de mandato, aunque no esté escrito en ningún lado, legalmente existe, por una doble característica. Primero, porque esta persona jurídica tiene obligatoriamente, debe tener un representante legal, ¿eh? Y a la persona a quien se designa para recaudar y gastar en nombre, por cuenta y por orden de este, bueno, ejerce esa representación legal, bien sea designado en acta asamblearia como corresponde, e incluso se puede interpretar tácitamente cuando lo hace aún sin haber sido designado y está consentido o convalidado por el transcurso del lapso y los hechos en lugar de, es decir, hechos dando lugar a un derecho. Y decíamos, el consorcio se relaciona con el administrador a través de la representación legal obligatoria y a través del contrato de mandato, por supuesto, en el cual el mandatario tiene deberes y derechos. Uno de esos derechos es eh, rendir cuentas y hacerse aprobar cuentas. Y es también un deber, la obligación principal, si éste la ejerce, Si no, puede obviarla y seguir adelante. Pero también es derecho de verse, de implicar a la seguridad jurídica, verse liberado de una obligación cuando pesa sobre él, rindiendo cuenta y pidiendo y exigiendo incluso la aprobación de esas cuentas. Tal es así que no solo lo puede hacer en la vía interna, sino también en la vía judicial, llevando adelante el juicio de aprobación de cuentas. No solo de rendición con este actor, es decir, impulsando, sino exigiendo la aprobación vía judicial. Bueno, entonces decíamos una doble característica, ¿no? De representante legal y de mandatario. Mandato que no está escrito en ningún lado, pero sí lo está contemplado en el Código Civil y Comercial de la Nación, en lo general en el 1319 en adelante, al 1331, ¿no? Entre los cuales el 1329 plantea esta idea de poder acabar renuncia o la asamblea revocando, lo cual es indetenible también para el administrador. Decíamos, Código Civil, en lo general esto, Código Civil y Comercial, en lo particular respecto a este tipo de vínculo jurídico, en especial el 2065, 66 y 67, es decir, mandatario, administrador de consorcio. Luego, los reglamentos. Los reglamentos de propiedad establecen la figura del administrador y ahí le fijan, en los reglamentos, si se leen con atención, fijan derechos y deberes para este funcionario, si lo queremos ver de esa manera orgánica, funcionario del consorcio, ¿de acuerdo? Y luego las actas de asamblea, en cuanto lo designan, lo tienen por renunciante, le revocan el mandato o le fijan normativas que debe cumplir. Entonces tiene, aún cuando no esté escrito, y además a todo esto se puede sumar la currícula o legajo particular que presenta como característica o modo de presentación, donde pone sus énfasis y sus puntos y planteos para ejercer el mandato cuando se presenta como candidato a ser designado. Entonces habrá que tener también en cuenta eso porque es una expresión voluntaria, es una expresión, bien decíamos, una manifestación expresa de la voluntad de llegar a este vínculo con estas características. Por ejemplo, ni el reglamento ni las actas dice que se va a cobrar sus honorarios de acuerdo a un índice en específico y bueno, lo puede tener acá. Por ejemplo, que va a hacer revisiones en el edificio o va a contar con supervisor de obras o con personal administrativo que le va a ir a abrir a los proveedores. Bueno, un sinnúmero de características que hacen a la vida de un edificio y a las implicancias jurídicas de un consorcio que no están contempladas en normativa superior. Entonces,
volvíamos al 1329, revocatoria, renuncia, revocación, son ambos actos unilaterales de rescisión del vínculo indetenibles por la otra parte. Luego, la resolución del vínculo. Lo que pasa es que acá en este tipo de vinculación contractual la resolución es imposible. Resolver es extinguir, digamos, pero acusando el incumplimiento del otro. En esta situación, el incumplimiento no se llega a plantear en instancias de ninguna de las vías, ni de diálogo, ni de intimación, mediación o juicio, el incumplimiento de ninguna de las partes, el incumplimiento del consorcio en abonarle honorarios no, porque el que retiene directamente es el que recauda, así que no tiene ningún inconveniente en retener lo suyo, nunca él es el que mueve el dinero, así que salvo que en alguna ocasión, bueno, no haya podido sacarlo y le hayan puesto otro administrador en una asamblea sin anunciarla y alguien haya ingerido en la cuenta consorcial, la haya vaciado, se haya quedado sin dinero para retirar para sus honorarios. Son casos que suceden también, por supuesto, pero bueno, siempre tiene el juicio de aprobación de cuentas, cuando rinde cuentas finales y ahí dice tener un crédito de X cantidad de pesos por honorarios, ¿no? Pero ya no hay vínculo porque en esa instancia judicial ya dejó de ser el administrador, ¿eh? Entonces está resuelto el contrato, está extinguido. No existe un debate de cumplimiento o incumplimiento estando vigente el vínculo, ¿eh? El representante legal ni le exige al consorcio el cumplimiento de algo porque está en su facultad y además porque sería estar de los dos lados. Él también estaría contestando como representante legal del consorcio. Si bien podría contestar lo que le dice la asamblea, se presenta un conflicto notorio de intereses en esta figura de estar de las dos partes y con poder resolutivo, además porque son cuestiones ejecutivas. Y de parte del consorcio, exigirle al administrador que cumpla bien sus funciones, lo que hace es revocar el mandato en una asamblea, porque tiene esa facultad. Y esto lo puede hacer con causa o sin causa. Sin causa, bueno, podrá ser al momento de concluir el periodo por el cual fue nombrado y queda y se presenta la caducidad en el plazo del cargo, entonces ya queda el cargo vacante por caducidad de plazo, o sin causa o en cualquier momento antes de cumplirse el plazo, y en ese lugar dará oportunidad de creerse con derecho a pedir un resarcimiento por el lucro cesante de la expectativa que tenía para seguir cobrando hasta determinada fecha esos honorarios. Eso se verá. Esto lo plantea el 1331, ¿no? Hablando siempre del mandato genérico. O con causa. Y en este caso, bueno, entonces el consorcio dice, no me preocupo por esto y lo hago en cualquier momento, incluso al segundo día de haber asumido, porque tengo causa y las expongo. Las transcribo textualmente, las plasmo en una acta asamblearia. Las plasmo en acta asamblearia, diciendo estos son los motivos que dan lugar a la resolución, a la extinción. Entonces, resolución. Incluso la resolución, por supuesto, tiene efectos hacia atrás, para rever lo mal hecho y cuestionar lo mal hecho, que es esas causas, y poder ir por el juicio de rendición de cuentas, reclamarlo la mala gestión. Entonces la resolución tiene visión hacia atrás, retroactiva, la revocación como la renuncia no, solo de acá para adelante, listo, lo de atrás ya quedó aniquilado, ¿no? Bueno, siempre igual por supuesto, sujeto a una rendición de cuentas expectante sobre los periodos no rendidos, que es la obligación principal. Quiere decir, en esto no hay cuestionamiento conciso hacia atrás, pero sí puede faltar la rendición de cuentas. En este hay cuestionamiento conciso hacia atrás sobre lo que hizo, que puede ser resuelto en la rendición de cuentas o puede demostrarse por otro mecanismo.
Luego puede estar por fallecimiento, por incapacidad, por inhabilitación, para ejercer el comercio, puede tener una condena penal, o una civil, un concursado, un quebrado personalmente, o puede existir una privación de la libertad, a través un mecanismo de condena de cualquier delito, y lógicamente desde una prisión va a ser bastante difícil este vínculo, daría lugar a una revocación, o puede ser por suspensión o exclusión de la matrícula, también una vía administrativa. No se da ni se ha dado ni se dará, supongo, pero bueno, existe también la posibilidad. Bueno, entonces decíamos esto, ¿qué sucede con el traspaso de un administrador al otro cuando deja, por cualquiera de los mecanismos, bueno, puede existir también el abandono del cargo, ¿no?, notorio, y también la caducidad del plazo que lo habíamos mencionado acá arriba, la caducidad del plazo cuando queda vacante porque deja de ejercer y se abre un espacio en el cual puede administrar el consejo o directamente la asamblea, bien ser convocada y nombrar una nueva administración. Bueno, ¿qué sucede cuando llega una nueva administración? En este momento es cuando el consorcio se debe plantear, incluso, por supuesto, sin haber recibido todavía una rendición de cuentas, porque no tiene lógicamente la documentación para verificar la descripción, el detalle, la, el correlato circunstancial de cada hecho, el negocio jurídico, con las cuentas, con la gestión efectuada, con el respaldo de los gastos o de los ingresos. Bueno, entonces, ¿qué se debe plantear el consorcio en el traspaso de una administración a otra cuando llega el nuevo administrador? Bueno, eso, básicamente, ¿quiénes son deudores y quiénes son acreedores del consorcio? Para que este administrador sepa de dónde partir, porque lo que sucede normalmente es que el administrador que estaba compone liquidaciones de expensas. Como nosotros ya sabemos y lo hemos dicho acá, las liquidaciones de expensas se dividen en dos: una parte superior y una inferior. Normalmente la superior se dedica a relatar los gastos colectivos de todos, con las columnas correspondientes, si hay exenciones de algunas unidades con respecto a algún tipo de gasto, o si hay una cuota especial o extraordinaria en algún momento. Gastos colectivos de todos, con los rubros y los detalles, y cómo se aplica a cada una de las columnas. Y luego, en el segundo tramo o sector, los ingresos. Y los ingresos son las cuentas particulares de cada propietario. Entonces tenemos a las unidades funcionales acá con lo que debían, con lo que saldaron, con lo que pagaron, con lo que le quedó de saldo, y si tuvieron alguna cuota específica de gastos particulares o expensas particulares, ¿no? Unidad por unidad. Bien. Entonces, la administración está pasando esto, que es informativo, Esto es meramente informativo, sin carácter vinculante. Esto no dice nada ni del estado financiero, ni de las cuentas particulares, ni de los gastos. No dice nada concreto, resolutivo, definitivo, vinculante jurídicamente. Es decir, no crea un estado de situación jurídico, es información. Información que puede ser corregida con la planilla siguiente. Entonces, si nos guiamos por esto, estamos mal. Esta no es con lo que hay que guiarse. ¿Cómo sabemos si le debemos a algún proveedor, que es a quien contrata el administrador para realizar tareas de conservación? Y acá, básicamente, ¿no?, son tres clases. El encargado, el encargado, los ayudantes, los empleados, dependientes, acá serían los dependientes. Acá los contratistas, que son todos los que vienen a realizar tareas, el sanitarista, el albañil, el plomero, el conservador de ascensores, el conservador de candelas, el que limpia el agua, el que desinsecta, bueno, todo. Y los suministros,
AISA, a Metrogas y, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, Edenor de Sur. Bueno, el ABL acá no, porque son gastos particulares de las unidades funcionales, como ya lo hemos visto en otra ocasión. Entonces, los suministros, los dependientes y los contratistas. Estos son los acreedores del consorcio. Entonces, ¿qué debe verificar el nuevo administrador? ¿Quiénes son acreedores del consorcio actualmente cuando recibe? Y no se puede guiar de esto, no se puede guiar de la parte superior de gastos para saber cuáles de todos estos gastos de vengador no fue pagado, porque acá normalmente se vuelcan solo los efectivamente abonados y no quizá los devengados o lo que se debe, o las cuotas que se le debe a un proveedor. Entonces, ¿la tarea cuál es? Y bueno, la tarea es comunicarse con todos los proveedores que normalmente son habituales y repetitivos de cada uno de los rubros, y no son muchos rubros realmente. Esperar la boleta de los suministros para ver si hay deuda, esto es sencillo, y verificar en el libro de sueldos del personal o en los recibos de cobro de salario del personal, o preguntarle al personal, ¿no? Lógicamente se tiene un contacto directo porque es una persona que hasta vive allí normalmente. Bueno, entonces averiguar los gastos relativamente es sencillo. Averiguar los ingresos es una tarea más difícil. ¿Por qué? Porque si se guía por la planilla está mal, como dijimos, meramente informativo. Y puede, y ha habido, y esto repetimos siempre, no son casos de laboratorio inventados para armar este tipo de presupuestos que se pueden pensar, sino son casos de la realidad que hemos visto y varios, en el cual el administrador que se va, el administrador desafectado del cargo, en connivencia con alguna unidad que lo llevó o que lo sostiene o lo mantiene o puja por él, incluso pide nulidades de asamblea o o realiza campaña interna política para renombrarlo, para sostenerlo, para mancillar el nombre del otro. Bueno, siempre lo sé, por supuesto. Entonces, o algunos que han sido realmente favorecidos en su gestión, en connivencia con estos, ¿qué hacen? Si esa unidad funcional debe, supongamos, 1,5 millones de pesos, este administrador en la planilla, antes de irse, le pone 0 de deuda. Entonces ya no debe más. ¿Qué pasa con este 1,5 millones de pesos donde se vuelca? Y bueno, tenemos que ver cada uno de los gastos, ¿sí? Contábamos con ese 1,5 millones de pesos, no digo en un mes, a lo mejor esto sucede en 2, 3, 4 meses, 5 meses, y que va viendo que no va a llegar a una asamblea de renovación, bueno, entonces lo va puliendo, purgando o saneando la deuda de involucrándola acá en los gastos, y nunca se sabe de qué unidad viene. Entonces tenemos que ver si con la recaudación general cubríamos los gastos que dice acá, o en realidad se cubría con la recaudación y sobraba dinero que es que está faltando devolver al consorcio de alguna manera, porque se devuelve en gastos, por supuesto. Bien, entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer para evitar que estas cuestiones sucedan y que este arranque realmente sabiendo perfectamente quiénes son los acreedores y quiénes son los deudores? Bueno, lo que debe hacer es pedirle a cada uno, lo que debe hacer puritanamente, digamos, en el mejor de los casos, o en el perfecto, es solicitarle a cada una de las unidades funcionales los últimos 24 recibos de expensas. ¿Por qué 24? Porque prescriben a los 2 años, es decir, deuda anterior no la podría reclamar judicialmente, si bien como ya tenemos dicho, perdón, en algún programa anterior, se puede reclamar todo, más allá de 2 años para atrás, si el otro no pone excepciones a tiempo en el plazo de 5 días, confirma el letrado y correctamente en la causa, procede, el juez no dice nada, no puede decir nada, las prescripciones nunca son de oficio, son relativas en interés de la parte, entonces procede. Pero si opone, lógicamente se corta en 2 años. Entonces,
Lo mínimo que podría hacer técnicamente es pedirle el recibo de despensa de los 24 últimos meses a cada uno de las unidades funcionales. Recibo firmado por este señor administrador retirado o desvinculado del cargo, o por quien haya estado antes de él, porque puede haber habido muchos otros. Eso se verifica con el libro de actas viendo quién fue designado oportuna y correlativamente en el cargo. Entonces sabría perfectamente. Ahora, claro, muchos de los copropietarios van a decir, no, tengo el comprobante del banco, no tengo un recibo firmado por mí. Bueno, entonces tendrá que dividir. Esto en la teoría, ¿no? En la práctica no se da, por supuesto. Tendrá que dividir quienes tienen recibo, a esto liberarlos absolutamente de cualquier caratulación de deudores, tendrá que ver quiénes tienen comprobantes bancarios y tendría que ver quiénes no tienen nada. Y acá analizar quiénes tienen comprobantes bancarios, bueno, ver si en realidad con los recibos nunca se pudieron cubrir estos gastos, quiere decir que los que pagaron en banco realmente pusieron ese dinero. Y los que no tienen nada, bueno, dejarlos siempre a resultas de asamblea, qué hacer con ellos, si iniciar el juicio de ejecución de expensas o no. Y este crédito consorcial va más allá del resultado de la rendición de cuentas. Y esto es lo que debatíamos un poco el otro día, que dio lugar, motivo a tratar de transmitir este planteo, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque alguien decía, bueno, si en un ejecutivo, en un juicio ejecutivo de, bueno, la E al revés, ejecutivo de expensas, de cobro de expensas, se puede plantear que la rendición de cuentas del administrador saliente fue aceptada por el consorcio. Entonces, si la rendición de cuentas fue aceptada y en la rendición de cuentas sí existe esto bien purificado, es decir, ya deja de ser informativa, la rendición de cuentas es vinculante para este administrador en virtud del vínculo de mandato, entonces lo que dice la planilla final de rendición de cuentas sí es determinante en cuanto a eso lo que se le puede exigir a él, ¿no? De lo que abonó, es decir, los gastos, y lo que cobró, es decir, los ingresos. Bueno, si acá puso 0 para esta unidad y el consorcio se la aprobó, alguien puede decir, bueno, lo opongo acá en el juicio ejecutivo de expensas y listo, porque si el consorcio me lo aprobó, ¿cómo me va a estar ejecutando las expensas que la misma rendición dice que tenían 0? Bueno, lo cierto es que en el juicio ejecutivo el juez eso no lo ve ni lo va a ver, porque el restringido marco de conocimiento de un juicio ejecutivo manda simplemente oponer cuestiones extrínsecas del certificado de deuda, no del contenido. No se cuestiona el por qué se llegó a eso, si es real o no esa deuda. Si bien se cuenta con la firma de los miembros del Consejo que avalan ese certificado y que le dan cierto presupuesto de ser razonable y verídico, bueno, no obstante, el contenido puede ser erróneo, pero se ejecuta. Y esto da lugar a tener que ir a plantearlo a un juicio posterior ordinario de cobro de suma de dinero en recupero o restitución. Ordinario. Juicio de amplio conocimiento y de plazos largos. Y ahí se podría llegar a plantear este tipo de exculpación, ¿no? Decir, bueno, si el consorcio aprobó cuentas en esa rendición de cuentas, si tenía deuda 0, no se me puede ejecutar porque el consorcio no tenía crédito con la unidad perteneciente a mi titularidad, ¿de acuerdo? Pero en el Ejecutivo, no, en el Ejecutivo salva como excepción de pago solo el recibo conformado, conceptualizado, localizado, puntualizado, suscripto por él. Bueno. Y también se da, y se ha dado y hemos visto en la práctica a veces que hay compensaciones de trabajos hechos por algún copropietario en favor del consorcio, pero no como contratista específicamente, pero sí contratado, por ejemplo, como profesional abogado, es decir, un abogado ejerciendo actividades profesionales en favor del consorcio, compensando pago de expensas con honorarios profesionales. Entonces, no se extienden recibos, se tienen por canceladas las expensas acá en una liquidación,
pero no existe este documento. Entonces después tiene que ir a probar en un juicio ordinario que tiene facturación contra el consorcio, a su favor contra el consorcio por tareas profesionales no abonadas, pero en la factura debe decir la forma de pago. Entonces en la factura deberá describir concretamente otras formas de pago, no contado, no cuenta corriente, y otras formas deberán documentarlo en otro instrumento que se compensaban. La compensación de expensas, por supuesto, también está planteada en el 2049, el Código Civil Comercial de la Nación. Existe forma de tener créditos contra el consorcio de parte de los deudores del consorcio. Y básicamente en cuanto al traspaso, bueno, esto lógicamente no se da. Entonces el nuevo administrador se fía absolutamente de lo que dice la planilla y esto puede ser totalmente erróneo. Porque puede haber unidades que acá figuran sin deuda, como puede haber unidades que acá figuran con deuda y tienen la extensión de un recibo que este administrador no lo contabilizó. Entonces si se para en esto, arranca errado, ¿no? Bien, y entonces, en cuanto a la actividad que debería hacer que debería hacer, ¿no? Y bueno, eso implica también que tenga la previsión en su currícula de manifestarlo, que el vínculo de mandato de él implicará los honorarios profesionales por la gestión normal y si debiera hacer este trabajo o esta tarea de verificación fidedigna de un arqueo y de un traspaso, se imputará un honorario adicional de tanto. Bueno, si lo prevé acá, lo podrá hacer y lo cobrará. Si no, podrá decir no está dentro de mis funciones, háganlo ustedes y la asamblea deberá contratar a alguien apto para poder hacer esa tarea fuera de los órganos. Antes, vuelvo un poquito para atrás porque me acordé de esto, antes decíamos que liga al consorcio con cada órgano, ¿no? Al consorcio con el órgano de administración lo liga el mandato, por lo tanto tiene la obligación de rendir cuentas. Al consorcio con el órgano asamblea no lo liga nada, porque es la voluntad y expresión del consorcio, pero sí lo liga con los miembros que son los copropietarios que concurren a ser asambleístas, a integrar la asamblea. Entonces son miembros del consorcio y son miembros asambleístas, que pueden ser miembros del consorcio sin poder quizás ser asambleístas. Por ejemplo, cuando un reglamento fija que asambleístas serán solo quienes vivan en el edificio, o cuando asambleístas serán solo quienes estén al día en la cuenta de pago de expensas, que volvemos a decir, si se nos guiamos por esto, nunca es totalmente fidedigna, es presuntiva. Pero bueno, la forma es esta, recibos firmados por el administrador vigente para verificar que no tiene deuda realmente. Y en cuanto a la otra tarea de este nuevo administrador es requerir a la anterior el traspaso de la documentación. Esto es bastante sencillo, sabemos bien, se dificulta en la práctica, pero es bastante sencillo desde la teoría. El artículo 2067, inciso J del Código Civil Comercial de la Nación, prevé el reclamo por parte de los miembros del Consejo, esto lo explicamos en algún otro video, porque ellos, al anterior administrador, la devolución de la documentación y la práctica de la rendición de cuenta en un instrumento bien conformado, junto con la documentación de respaldo, es decir, van las dos cosas juntas. Sin la devolución de la documentación tampoco puedo analizar esto, porque se respalda todo en ella. Y con la devolución de la documentación, pero sin la expresión de su manifestación de voluntad, cerrando sus negocios jurídicos, su actuación como mandatario en representación de bien expresada en un instrumento factible de ser imputado a su autoría, bueno, no tengo los elementos para evaluar toda esa documentación con la que me recibo, entonces tengo que tener ambas. El 2067, como decíamos, prevé que con una notificación fehaciente, que puede ser una carta documentada o puede ser cualquier otro mecanismo, mientras figure sea fehaciente la recepción de tener 15 días para, no me acuerdo si dice 15 días hábiles, el código corridos es lo mismo, casi, día más, día menos, para devolver la documentación y hacer esta presentación final de cuentas, que deberá evaluar la asamblea. Ahora bien,
como dijimos en alguna oportunidad cuando hablamos de rendición de cuentas. La rendición de cuentas que debe evaluar el consorcio, mientras tanto no se desliga las responsabilidades porque para eso están las responsabilidades del ex administrador, es decir, post actuación hasta recibir la aprobación de cuentas. Esa aprobación de cuentas transcurre básicamente en 3 etapas. Una primera etapa que es saber si existe obligación de rendir cuentas, una segunda etapa que existe verificar, transita en verificar esas cuentas, y una tercera etapa que determina el reclamo, la exigencia o no del resultado de la segunda etapa. La primera etapa es saber si realmente está obligado a rendir cuentas, y bueno, cuando se extingue el vínculo está obligado a rendir cuentas por lo que le quedó sin rendir, es decir, por lo que nunca fue tratado en asamblea. Si viene hace 5 años sin rendir, bueno, serán todos los últimos 5 años, todo el periodo por el cual no rendió. Ahora, si es medio año porque se desactivó su gestión, apenas la comenzó o a mitad de ella, supongamos este ejemplo que pusimos acá, bueno, quedará solamente la parte que ejercitó, un periodo de 6 meses, será lo que le falta, si venía con cuentas aprobadas, ¿no? Bueno, entonces, ¿existe la obligación? Perfecto, existe, se da la causal. Ahora, eh, la presentación de las cuentas es lo fundamental acá, porque existe la obligación y son presentadas debidamente o no. Entonces ahí tenemos dos variantes. Sí existe la obligación, pero no las presentó debidamente. Lo que transmitió fue alguna parte de la documentación, eso veremos que después le perjudica, porque en realidad cuanta menos documentación de gastos tenga, exponga o pueda transmitir, quiere decir que más plata debe, porque a través de los gastos es como salió el dinero, si no, quiere decir que la tiene en su patrimonio, ¿de acuerdo? Entonces, cuanta más documentación le falte, peor es para el anterior administrador, ¿de acuerdo? Y con respecto a los ingresos, bueno, se puede presumir que lo que volcó acá o lo que transcribió acá son los ingresos y no me acompañan los recibos. No obstante, puedo ir a verificar tocando el timbre de cada uno y pidiendo los últimos 24 recibos. Eso por vía interna en asamblea se puede dirimir y verificar rápidamente. Porque me puedo encontrar también con que no una tiene 0, sino que una tiene 1,5 millones de deuda. Y quizá, claro, el administrador no tiene que demostrar que él ingresó 1,5 millones porque todavía esta persona no lo liberó de su bolsillo, si él no lo tuvo nunca. Pero en realidad esta persona le tocamos el timbre y le preguntamos si de 1,5 millones, y dice, no, acá tengo el recibo, yo lo pagué. Entonces, el dinero que ahora tiene que demostrar que dice. Bueno, estas cuestiones que se presentan, ¿no? Entonces, en la primera etapa, la obligación de rendir cuentas. Pueden estar presentadas en debida forma, que debe cumplir con el 858, 859, descriptivas, detalladas, circunstanciadas, entendibles, claras, respaldadas, concatenadas, conciliadas con la documentación pertinente. Casi nunca se da, porque lo que hacen los administradores es plasmar la sumatoria de todas las liquidaciones de expensa acá. Entonces, en realidad no existe este detalle específico de descripción de cada evento, porque si gastó en el plomero fulano de tal para arreglar el baño de tanto, no expone en la liquidación de expensas por qué optó por ese plomero, cuántos presupuestos consideró al efecto, cómo le fue pagando, qué fecha específica fue ingresando la mitad del dinero, la otra mitad del dinero, fecha, no por meses, por fechas, porque a veces estas desvinculaciones son por, por datación que no coincide con los cierres de mes. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Decíamos, entonces, puede estar debidamente presentada y vamos a analizarlas luego si se verifican o no con el respaldo documental. O pueden estar incorrectamente presentadas y decir, no las tratamos porque esto no es una rendición de cuentas, le falta todo esto, toda esta descripción, este detalle, no es una rendición. Entonces sigue estando en falta la primera etapa. O si se quiere, bueno, puede ser, o alguien no puede decir, no, es la segunda etapa porque analizo las cuentas si están debidamente presentadas. Bueno,
vamos a ponerlo acá en la primera etapa, que existe la obligación y que están indebidamente presentadas, con lo cual no hay rendición de cuentas. Sigue existiendo la obligación de rendir cuentas, porque quien las recibe considera que no están debidamente presentadas. Diferente es si el consorcio las trata y dice están incorrectas. Entonces ya las tomó como debidamente presentadas, pero acá el inconveniente es decir, ¿están desaprobadas? Bueno, perfecto, las tomó como bien presentadas y las desaprobó en cuanto al desarrollo o la gestión que hizo el administrador, está en desacuerdo con la gestión del administrador. Por ejemplo, porque el administrador presenta y describe perfectamente cómo hizo el mismo trabajo 3, 4 veces con sobreprecios notorios. Entonces el otro dirá, no, bueno, pero 3 veces cómo se exigió la garantía. Se eligió mal al proveedor, no se lo verificó, no se lo cuestionó, se lo seleccionó mal, es decir, todas las tareas que le correspondían hacerlas hizo mal. Entonces se impugnarán en ese sentido y quizás lleguen a la vía judicial. Bien, entonces se las puede considerar bien presentadas, pero incorrectamente procedentes en cuanto a la gestión y rechazar la gestión. Ahora bien, si se las considera bien presentadas, pero nada se dice, porque se posterga a una auditoría, a este trabajo que decíamos de arqueo de caja, de verificación o de control contable sobre lo actuado por el anterior y se estipula un interludio ahí de tiempo, bueno, ahí opera el 860 de aprobación tácita. Entonces, al mes de bien presentadas, consideradas bien presentadas y tratadas sin ser rechazadas, bueno, quedan aprobadas tácitamente. Entonces, la aprobación puede ser tácita, puede ser expresa, esto es correctamente presentada o incorrectamente presentada. Luego de correctamente presentada, analizadas las cuentas, desaprobadas en un pasivo de irresoluto, temporario, o efectivamente aprobadas. Efectivamente, expresa o tácitamente, porque las tuvieron por bien presentadas y nada dijeron al respecto y en el plazo fijado por el 860 quedan aprobadas tácitamente. Bueno, hay que considerar esa cuestión. La tercera etapa, sí, desaprobadas, el monto por el cual se verifica la incorrecta práctica o la mala práctica de la método, da lugar, tanto el monto como las causales, los motivos, dan lugar al juicio de rendición de cuentas. Entonces la tercera etapa es precisamente la peritación ya en vía judicial, porque decidí llevarlo a juicio, y la tercera etapa de este tipo de rendición de cuentas dará lugar a una peritación de alguien profesional, que son los ojos del juez y la mente del juez en este tipo de conocimiento, diciendo que efectivamente acá hubo una mala práctica o hubo unas malas cuentas. Puede pasar ambas cosas, malos cálculos o notoria mala gestión administrativa perjudicial para el mandante, porque el mandatario debe actuar y se entiende que es un capacitado y competente, ¿no?, en sus capacidades, en sus virtudes, aptitudes para defender los intereses de su mandante correctamente. Entonces, bueno, un poco es esto. Y cuando no se devuelve la documentación también funciona la vía penal. La vía penal del secuestro de documentación funciona, pero sin una rendición de cuenta. Consigo la documentación, pero vuelvo a fijarme en esto y estoy mal. Entonces, la vía es civil, rendición de cuentas, porque con la rendición de cuentas ineludiblemente debe volver la documentación, si no, no tiene cómo respaldar. Y si va a juicio presentando una rendición o sin haberla presentado y la presenta en una contestación de demanda, supongamos, y no acompaña la documentación o es insuficiente, todo lo que no está documentado como gasto quiere decir que es plata que le ingresó y no la tiene, no la gastó, quiere decir que la tiene en su patrimonio. Bueno, entonces un poco esta cuestión de cómo se da el traspaso. En cuanto a la documentación, los libros, fundamentalmente el libro de asambleas o de actas asamblearias,
que es por la cual queda bien especificado. Puede haberse hecho por acta móvil el nombramiento y se glosa al folio correspondiente del libro de actas una vez recuperado. Para eso se invita siempre a confeccionar estas actas móviles simplemente del anverso tachando el reverso para luego pegarla, y en hoja 4 porque los libros tienen oficio, entonces se deja visible el sello y el folio correspondiente al organismo otorgante o autorizante, ahora la IGJ, libro de actas de asamblea, donde se plasma la designación del nuevo y compone la historia del consorcio también, ¿no? Por supuesto, como una versión taquigráfica de un parlamento. El libro de administración, que es donde deberían constar estos negocios y estos negocios bien especificados, porque con un libro de administración bien compuesto sí puede trasladar una rendición de cuentas perfecta, porque acá es prácticamente hacer esto por mes, pero no es esto. Las planillas de despensa no tienen ni el efecto vinculante ni tampoco tienen la descripción precisa que debe tener un libro diario de administración, pero nadie lo compone. En la realidad lo que hacen es pegar planillas de despensas acá. Bueno, tampoco cumple la función del libro administrativo. Y básicamente los libros de trabajo de los empleados, ¿no? Libro de ingresos, ingreso de personal, no ingreso de dinero, ingreso de persona, y acá se deberá destacar libro de ingresos y remuneraciones. Estos sí son remuneraciones en dinero, que son los salarios, y también, bueno, por supuesto acá deberá ir el ingreso de quién ingresó, en qué función, encargado, ayudante, suplente, altas, bajas, licencias, composición del grupo familiar, asignaciones familiares, afiliación sindical, bueno. Y las remuneraciones con las escalas, como se fueron pagando, y cómo se extendieron los recibos, con qué fecha fueron cobrados y cómo constan con la firma del receptor, más allá de las transferencias en cuentas bancarias si se hicieron a través del mecanismo, ¿no? Entonces el libro de ingreso y remuneración, ingreso del personal y remuneraciones de ese personal, y bueno, libro digital de ascensores, si se tiene, si no, bueno, se recuperará ante el organismo que lleva este control de la AGC. Con respecto al personal, el libro de órdenes. Es importante, el libro casi nunca existe, porque no se toma esta tarea de la asamblea dictar órdenes para que el administrador las traspase a un libro y el personal sepa qué órdenes tiene que cumplir, pero sí está, por supuesto, que es importante este libro de órdenes, ¿no? Luego, el libro de copropietarios y el de registro de firmas, que, bueno, si no están, se pueden componer rápidamente exhortando a los propietarios a traer las escrituras, copia, y dando juramento de ser fieles, vigentes, actuales, y un libro de registro de firma para luego poder ir a las asambleas, pudiendo extender cartas poderes para que otro copropietario los represente. Bueno, básicamente esto y algunos otros detalles que son todos cuestionables, debatibles, tampoco por supuesto decimos que esto sea siempre la única mirada, e invitamos siempre a que otros aporten sus miradas para debatir y hagamos un crecimiento conjunto todos, ¿no? Con la crítica, siempre bienvenida. Bueno, hasta ahí llegamos.